Muy bien. Si pueden abrir sus Biblias hoy, vamos a estar en Lucas capítulo 5, versículos 1 a 11. El título de nuestro mensaje de hoy es ¿Cómo enganchar a un pescador? Y aquí en Lucas 5, capítulo 5, versículos 1 a 11, estamos mirando, esta serie se llama Estás invitado. Y estamos mirando a distintos momentos en los evangelios donde Jesús invita a sus discípulos o otros invitaron a sus hermanos o amigos para conocer a Cristo. Vimos la semana pasada en Juan capítulo 1, donde Andrés fue a buscar a su hermano Simón, Pedro, después de escuchar de quién era Jesús, que hemos encontrado el Mesías y para que llevarle a Jesús. Y también Felipe buscando a Nataniel, y en esa parte de Juan 1 vemos cómo él invitó y cómo ellos trataron de llevar sus amigos y sus hermanos, su familia, para conocer quién es Jesús. Así que esta mañana en Lucas capítulo 5, versículos 1 a 11, vamos a ver una historia de un gran pesca que pasó. Es más que el simple relato de una gran captura, pues en última instancia no son los peces los que quedan enganchados, sino los pescadores. Vamos a ver a Simón Pedro y su hermano Andrés y sus compañeros Santiago y Juan, o Jacobo y Juan, como decía aquí en nuestro pasaje. A partir de ese momento nos informa Lucas, estos hombres dejaron su oficio de pescadores y siguieron a Jesús a donde quiera que fuera. Este acontecimiento es, por lo tanto, uno de los puntos de inflexión en la vida de los discípulos y en los relatos evangélicos de la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es aquí que vemos la llamada y cómo ellos salieron de donde estaban a ser discípulos, apóstoles y arrancar con ellos la iglesia hasta donde estamos hoy en día. No debe pasarse por alto que Pedro, Santiago y Juan, los tres pescadores nombrados aquí, son los tres del círculo íntimo de discípulos. Aquellos tres que tuvieron el privilegio de presenciar acontecimientos que los demás discípulos no vieron. Por ejemplo, la transfiguración de nuestro Señor en Lucas 9, 28, cuando estaban ahí, ellos tres estaban con Él en ese momento. Así que es interesante para nosotros, mientras miramos a Lucas capítulo 5, que podemos ver esa llamada y lo que ellos hicieron en hacer y seguir a Jesús. Así que nuestro primer punto de esta mañana viene los antecedentes de este milagro. Ahora, a primera vista, dos pasajes de las Escrituras parecen ser relatos paralelos al de Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. Estos pasajes serían Mateo 4, versículos 18 a 22, y también Marcos 1, 13 a 20. Y voy a leerle el relato de Mateo, que dice así en versículos 18 a 22 de capítulo 4. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo, vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, los siguieron. Y pasando de allí, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo o Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre,
los siguieron. Hay algunas diferencias entre los relatos de Mateo y Marcos que son tan marcadas con respecto al de Lucas que me resulta imposible para mí considerar que todos esos textos describen el mismo acontecimiento. Son distintos de lo que leímos antes en Lucas 5 y varias cosas. De hecho, hay varios momentos en los que se llaman a los discípulos y en los evangelios se reflejan varias etapas de compromiso. Porque estamos mirando a este milagro y después la llamada que hizo Jesús y los otros que están mencionados, vemos aquí que probablemente es un poco distinto, es otra etapa en su compromiso de hacerlo. Una de las claves para comprender los acontecimientos del capítulo 5 de Lucas es reconocer que hay un proceso progresivo de atracción de los discípulos. No fue, aunque en el momento cuando Él pide que ellos van, pero probablemente había más que una vez que estaban hablando con Él, para seguir a Él y volvieron a su trabajo, siguen finalmente para seguir completamente y dejar todo atrás, tomó tiempo. A partir de los datos de los otros evangelios, tenemos la idea de que parece que el llamado de los discípulos en Lucas capítulo 5 fue probablemente bastante temprano durante el ministerio galileo de Jesús, pero después del primer encuentro del Señor con Pedro, Juan, Andrés y otros, lo que vimos la semana pasada en Juan 1, 35 a 52, vemos cómo Él habló con ellos en ese entonces. También fue después del primer llamado de Pedro y los demás para ser discípulos de Jesús. Y eso sería Mateo 4, 18 y Marcos 1, 16. Parece, Él llamó a ellos sí siguieron, pero volvieron a trabajar con sus redes de pesca y pescando. Y ahora es el momento cuando ellos van a seguirle esta segunda llamada que dice, viene Jesús para ellos. De esto se desprende claramente que aunque habían seguido a Jesús, en la primera llamada que vemos en los Mateo y Marcos, no lo seguían de manera completa o incondicional. Seguían al menos durante parte de ese tiempo, pero al mismo tiempo dedicando a su oficio de pescadores, fueron a trabajar hasta que tomaron la decisión definitiva de dejarlo todo y seguir a Jesús. Así que podemos ver de nuestra idea principal de hoy, sería la invitación de seguir a Jesucristo implica un compromiso de fe y dedicación para toda la vida. Ahí estamos viendo que ellos ahora en Lucas 5, 1 a 11, dejan todo. Podemos ver también, según entendiendo si entiendo bien el proceso de llamada de los discípulos que se describe en los evangelios, se desarrolla a grandes rasgos según la siguiente secuencia de acontecimientos. Aquí están 7 cosas que pasan para ellos. A sugerencia de Juan el Bautista, cuando él dice en Juan 1:36, ahí está el Cordero de Dios. Y por la invitación de Jesús, vengan y verá en Juan 1:39, Simón y Andrés siguieron a Jesús durante ese día. Al día siguiente, Felipe y Nataniel fueron invitados. Cuando dice en Juan 1:43, sígueme. Con ellos y quizás otros, Jesús asistió a la boda de Caná en Juan 2:2 y dio testimonio al pueblo de Samaria en Juan 4. Así que ahora los discípulos estaban con él. También vemos que él llama a los 4 discípulos pescadores, otra vez, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, para que los sigan en Mateo 4, 18 a 22, como ya le hablamos, y Marcos 1, 16 a 20. Y ellos lo hacen, pero sin dejar de lado su oficio de pescadores, a que siguen dedicándose como actividad secundaria. Ahora,
vemos este proceso que está pasando. Lucas, llegamos al número 3, Jesús llena la barca de peces. Aquí está ese milagro que vemos aquí, Lucas 5, 1 a 11. Y es aquí donde vemos, a partir de ese momento, los discípulos dejan sus barca y la pesca y siguen a Jesús a todas partes. Después de eso, Jesús también llamó a Leví o Mateo, quien dejó su trabajo. Sabemos cómo trabajaba con impuestos y todo. Eso vemos en Mateo 9:9 o Lucas 5:27 a 28. Vemos la llamada de Mateo en ese momento. Y en algún otro punto vemos que los otros discípulos de los 12 estaban llamados, pero no están recordados, no están escritos para nosotros en los evangelios. Sabemos que todos llegan a ser los 12 que van a seguir a Jesús, pero no vemos cómo llegan a ser los 12. Solo sabemos que somos esos 12 que están ahí. Jesús también era buscando por otras personas que deseaban seguirlo. Él animaba a los hombres a seguirlo, pero dejaba muy claro cuál era el precio del discipulado. Mateo 8, 18 a 22, habla de hay un precio para seguirle. Y finalmente, tras pasar la noche en oración, Jesús en Lucas 6:12, Jesús nombró a los 12 discípulos como sus apóstoles. Lucas 6:13, ahí es cuando Él va a decir eso. Y vemos eso para ver que hay varios momentos que vemos en el Evangelio, que los discípulos van a llegar a tomar no solo un paso hacia Jesús, sino dejar todo atrás y seguirle. Y no van a mirar atrás, sino mirar adelante mirando a Él. Deja al lado las cosas del mundo que ellos tenían, pero en este momento, hasta este momento, no estaban seguros de esto. Ok, sabemos que es un maestro, sabemos que es un rabí, sabemos que Él es el Mesías, y ya sabemos que en su mente ellos tenían una idea de qué sería ese Mesías. Muchos de Israel pensaban que fue alguien que iba a librarles de estar abajo de los romanos, que iban a ser otra nación grande otra vez. No se daban cuenta de qué tipo de reino estaba hablando Jesús. Hasta el punto que Él murió. No entendían hasta que después, cuando Dios dio el Espíritu Santo a ellos para entender bien lo que Él había dicho muchas veces, pero todo ese tiempo todavía ellos estaban pensando en esta tierra. No estaban pensando en lo que realmente supernatural, eternamente estaba hablando de su reino. Ellos estaban pensando algo aquí, como rey de Israel, de esa forma. Y ellos estaban en ese pensamiento, todo su ministerio así. Pues lo vamos a ver una y otra vez es así. Pero lo que estamos hablando ahora es que ellos se dieron cuenta que fue el valor de lo que querían de este hombre, que ahora están entendiendo algo diferente, no es un hombre normal. Están empezando a pensar, es Dios. Y que Él había llamado a ellos y ellos tienen que dejar al lado todas las cosas, dejarlo todo. Y estamos viendo esto en Lucas capítulo 5. Así que vemos a los primeros versículos aquí, el escenario del milagro, el número 2 de nuestros puntos hoy. Y dice así: aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco de tierra, y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca.
Sí, Jesús estaba junto al mar de Galilea, al que Lucas llama lago de Genesaret, perdón. A su alrededor se había reunido una multitud de personas que luchaban para llegar cerca de él y escuchar a él proclamar la palabra de Dios. Más allá de la multitud que se agolpaba alrededor del Señor Jesús, se extendía el mar de Galilea y había dos barcas varadas en la orilla. Una de las barcas era de Pedro y la otra era de Santiago y Juan. Estos 4 pescadores no estaban entre la multitud, en cambio ellos estaban lavando sus redes, estaban preparando para otro día. Habían pasado una noche larga, infructuosa, pescando y ellos estaban cansados. Estoy seguro de eso. Lo sorprendente de esta escena es que las personas equivocadas parecen estar cerca de nuestro Señor y del mismo modo las personas equivocadas parecen estar a la distancia. Una pensaría que los discípulos Pedro y Andrés, Santiago y Juan, quienes habían pasado tiempo con Jesús ahora, serían los que estuvieron en el círculo íntimo más cerca del Maestro. Pero recordamos que no han llegado a ese punto que ellos van a seguir a Él dejando todo. En cambio, las multitudes se agolpaban alrededor de Jesús y los discípulos estaban a distancia, ocupados en hacer las cosas que tenían que hacer, lavando sus redes. Sin duda observaban con cierto interés mientras trabajaban, pero estaban dando cuenta de lo que estaba pasando alrededor de ellos, sorprendente y distante, pero ellos seguían haciendo su tarea. No estaban pensando en las cosas de que está pasando con el maestro aquí, multitudes que están alrededor, hasta que Jesús pide que puede subir a la barca y ponerse al mar para que no podían llegar demasiado cerca a él, para que él pudiera enseñar y predicar de esa forma. En realidad, la aparición de Jesús en el lago, estar ahí al mismo lugar donde está Simón, Pedro, con Andrés, con Santiago y con Juan, están ahí. Él yendo y llegando a ese punto no es una coincidencia. Creo que él se propuso estar allí sabiendo que era allí donde estarían los discípulos. Lo que estaba enseñando a las multitudes estaba también, va a enseñarles una lección a Pedro, Andrés, Santiago y Juan. El Señor subió en la barca de Pedro y desde lo cual él enseñó ahí fue el de Pedro también. Así que Pedro estaba ahora en la barca con él. Jesús parece estar simplemente haciendo lo que haría que su mensaje fuera más efectivo y eficiente, además de proporcionar una vía de escape de las multitudes cuando terminara. Sin embargo, creo que Jesús también está buscando a los discípulos en ese momento. Como dije, Él tenía una lección para ellos conocer a Él. Se unieran a Él permanentemente y acompañarlo hasta el fin de su ministerio. Ese momento han llegado para que ellos puedan tener ese nivel más profundo de compromiso y participación, y así llegamos a este punto con ellos. Porque Él tiene la intención de convertir a los pescadores en pescadores de hombres, y lo hará aquí. Vemos la mejor captura de la vida entonces en versículos 4 a 7. Dice así: al terminar de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Simón le contestó: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Cuando lo hicieron, encerraron
una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al parecer los discípulos habían terminado de lavar las redes y probablemente las habían colgado de la barca para que se secaran y prepararan para el otro día. Jesús, por su parte, había concluido su enseñanza y le pidió a Pedro que se adentrara en aguas más profundas e echara las redes para pescar. Fíjense otra vez en las palabras de nuestro Señor. Sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar, en versículo 4. Jesús no hizo una sugerencia, dio una orden. Y no ordenó a los discípulos que echaran las redes para intentar pescar, sino que les ordenó que echaran las redes para pescar. En otras palabras, Jesús estaba dando tanto una orden como una promesa. La orden era echar las redes. La promesa era que habría una buena pesca. ¿Y qué pesca sería esa? Las palabras de Pedro delante cierta reticencia, tal vez incluso un poco de irritación. Él estaba pensando, maestro, versículo 5, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. En primer lugar, las palabras de Pedro indican que él y sus compañeros estaban agotados. Habían trabajado duro toda la noche y no tenían nada para su trabajo. Además, acaban de terminar de lavar las redes, terminaron de preparar, poner todo, como si trabajabas en un restaurante y alguien llega al último instante y estás limpiando todo y estás preparando otro día y dice, yo quiero esto para comer. Y lo mira y dice, ¿en serio? ¿Estás seguro? Son las 10 o 11 de la noche. ¿Estás seguro que quieres? Yo sí quiero comida. Vas a tener que arrancar todo de vuelta y limpiar todo de vuelta. Así está Pedro. Maestro, ¿en serio? Hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. ¿Me estás diciendo que tengo que tirarlo de vuelta? Ya preparamos todo para el otro día. No vamos a hacer. Porque tiene que volver a hacer todo de nuevo después de tirar las redes al lago. En segundo lugar, Pedro da a entender que sus esfuerzos habían sido en vano. Ellos hasta este momento no llegaron a pescar nada. Y él está pidiendo que lo hagan de vuelta. Está diciendo hacerlo de vuelta. La noche era el mejor momento para pescar para ellos. Si no habían pescado nada por la noche, ¿por qué piensan que porque iban a pescar algo durante el día? El peor momento posible para pescar para ellos. Todo esto está pasando por la mente de Pedro. En tercer lugar, hay un toque de irritación, ya vemos aquí. ¿Acaso Jesús creía que sabía más de peces que estos pescadores? Su orden parecía ingenua y no hay forma de que ellos podían pensar que iba a poder hacerlo. Pero Pedro cedió y echó las redes. Pero parece que se ha protegido por su acaso fracasa, algo que da por seguro. Casi la pregunta de Pedro no quería fracasar en esta aventura, pero lanzaba y sí, él estaba esperando para poder decir, te lo dije, que eso no iba a pasar, vas a ver. Pero sin duda, él tiró las redes. Podría decir quizás bajo un poco de protesta, pero él dijo, porque tú me dijiste de hacerlo, yo voy a hacerlo. El resultado fue increíble.
Había historias que todos los pescadores se contaban entre sí sobre buenas capturas, pero esto superaba con creces aún más que él podía pensar. Las redes estaban absolutamente llenas y las dos barcas, no solo el uno, el dos, no podían llevar todo en uno. La una barca le tenía que mandar al segundo y los dos estaban por hundir. Era impresionante. Y se había hecho la captura de toda una vida. Y esa es parte de lo que es interesante en esto. Lo que ellos ganaron esta noche de dinero para vender esos peces. De una familia, nunca han tenido algo así pasar. Está lleno dos barcos que están por hundir, por todos llenos de peces. Y vemos la respuesta de los discípulos en versículos 8 a 11. Mirando a versículos 8 a 11 dice así: al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo les sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Cada milagro tiene su propósito. Cada cosa que leemos aquí tiene propósito. Y este no fue una excepción. Simón Pedro era el líder y el portavoz de los demás. Él respondió de inmediato, como siempre, vemos por toda su vida, Pedro, todo lo que vemos con Jesús en su ministerio, con Pedro habla rápido. Es el primero para hablar. Es así que él va a decir cosas, algunas veces buenos, algunas veces malos, pero él siempre iba a responder. Si Jesús pregunta algo o algo iba a pasar, él va a responder. Y así es lo que pasa aquí. Postrándose a los pies de Jesús, él dice: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Postrarse a los pies de Jesús era un acto de humildad y adoración. A Pedro se le había ministrado en un ámbito de su propia especialidad. Como dijimos, él era un pescador y vio, no había nada. Y ahora Jesús había dicho: hacer esto. Y cuando lo hace, está ahora lleno de pesca, lleno de peces. Y ve a las dos barcas llenos, y él viene a él y se tira enfrente de sus pies. Jesús era el Señor y él no era más que un hombre pecador. Él veía al Señor Jesús bajo una luz completamente diferente. Versículo 5, Pedro se refiere a Jesús como maestro, pero ahora él es el Señor de Pedro en versículo 8, después de ver lo que Jesús podía hacer. El cambio de términos nos indica un salto cuántico en la comprensión que Pedro tenía de la grandeza y el poder de Jesús. Pero no solo confesó la grandeza y tal vez la santidad de nuestro Señor, sino también su propia pecaminosidad. ¿Qué fue exactamente lo que llevó a Pedro a reconocer esto en su vida en esa ocasión concreta? ¿Qué era lo que Pedro confesaba ahora como pecado? Creo que el relato nos ofrece las pistas necesarias para comprender la confesión de Pedro. Pedro vio como pecado su resistencia y reticencia a obedecer la orden del Señor de echar las redes. Pedro pensaba que él era el experto, pero ahora ve que Jesús es también el Señor del mar.
Algo que vemos una y otra vez en el libro de Lucas es que Lucas muestra a nosotros que Jesús tenía autoridad divina sobre todo, sobre enfermedad, sobre demonios, sobre el mar, sobre muchas distintas cosas. Él muestra una y otra vez para nosotros los que están leyendo, sus leedores, estamos mostrándonos una y otra vez para los que leen ese libro que Jesús tenía autoridad. Y Él tenía autoridad sobre todo. Y cuando pensamos de esa forma, Pedro está aquí mirando y se da cuenta que Él es el Señor sobre todo, Él es el Señor sobre el mar, el Señor sobre todo. Cada vez estaba asombrado la gente, en cada historia que estaba escrito ahí. Llegamos al punto de la gente está asombrados por sus palabras, asombrados por sus actos, asombrados por sus milagros. Pero siempre quedan asombrados, no se dan cuenta. Pero hay momentos como este, cuando Pedro viene y dice, eres el Señor. ¿Sabes? No soy un hombre pecaminoso, soy un hombre pecador. Tú eres el Señor. Y vemos eso una y otra vez en Lucas, donde finalmente hay momentos cuando no solo miran es asombrosos, sino miran y también están totalmente, se quedan con sus bocas dicen lo que es la verdad, que Jesús es el Señor. Y que Lucas está mostrándonos una y otra vez, mira lo que está enfrente de nosotros. Mira cuánto Él vale para nosotros. Mira lo que ellos dejaron atrás para que seguir al Señor Jesús. Mira eso. Así que Lucas nos da esto. Y vemos todas las cosas que la gente se maravilló del Señor, de su poder, sus enseñanzas y todo. Hasta ese punto realmente nadie había llegado a la conclusión y había dicho con palabra, como lo hizo Pedro, de que Jesús era tan justo y él tan miserable. Que Jesús era el Señor y Él era un hombre pecador. Y cada uno de nosotros, sí, nuestra vida, que conocemos a Jesús como Salvador, Señor, hemos llegado a ese momento cuando vimos, Él es Señor y yo soy un pecador que necesita un Redentor, necesito un Salvador, necesito a alguien más que a mí mismo para que puedo tener salvación. No hay nadie más que Jesús. Y Pedro llegó a esta distinción. La revelación a Pedro de que era un pecador es una necesidad básica que es hablado de todos nosotros también. Y Pedro tiene la distinción de ser el primero en el relato de Lucas en darse cuenta de este hecho. Por leer lo que tenemos escrito para nosotros. No sabemos si los otros tres futuros discípulos, hablando de Juan y Santiago y Andrés, reconocieron su propio pecado como resultado de este milagro, pero Lucas deja claro que todos quedaron asombrados y llenos de admiración al ver lo que el Señor había hecho. Versículos 9 y 10. Y la respuesta de nuestro Señor resulta desconcertante, ya que no queda claro de inmediato cómo se relacionan sus palabras con la confesión de Pedro, pero dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pedro acaba de confesar que era un pecador y había dado testimonio de la grandeza de su Señor. Jesús le respondió con una orden de que no temería, y con la promesa de que se convertiría en pescador de hombres. ¿Cómo podemos conciliar estas palabras de nuestro Señor con lo que Pedro acaba de decir? Creo que el temor de Pedro se manifiesta en tres aspectos.
Y que las palabras de nuestro Señor a Pedro le brindan esperanza en cada uno de ellos. En primer lugar, creo que Pedro tenía miedo de dejar su oficio de pescador para seguir a Jesús. Fíjense en el contraste entre los dos primeros versículos de nuestro texto y el último. La historia comienza describiendo la gran multitud que rodeaba a Jesús mientras los pecadores se encuentran a lo lejos, ocupándose con todo lo que tienen que hacer. Y cuando Lucas concluye la historia en el versículo 11, los discípulos lo dejan todo y siguen a Jesús. Como dice, después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Varias ocasiones a lo largo de un tiempo Jesús invitó a Pedro y sus compañeros pecadores de seguirlo. No creo que la invitación de nuestro Señor fue solo por un periodo breve. Creo que estos hombres comprendían las implicaciones de la invitación de Jesús, pero temían dejar el trabajo de toda su vida para seguirlo a donde quiera que fuera. Sin embargo, esto era necesario, pues Jesús ejercía su ministerio mucho más allá de Galilea, alrededor del mar de Galilea, donde ellos siempre pescaban. Él eligió a ellos y ellos van a dejar todo. Miedo de dejar nuestros trabajos para servir al Señor en otra forma de lo que nosotros pensamos es posible. El miedo de hablar como Moisés si pensamos atrás, que cuando Dios elige a Moisés para ser líder de su pueblo, para llevarlos afuera de Egipto, y un hombre que dice, yo no puedo hablar en frente de otros, no me van a escuchar, todas las cosas, todas las excusas que podemos tener. Y Pedro también así, conoció, es un maestro, pero ahora sí, es el Señor. Y también se ve, vale la pena para nosotros que seguimos a Él. Y ya era pescaron de una forma impresionante. Imaginen cuando ellos venden todos esos peces. Cuánto dinero que podían ganar por medio de eso. Y en ese momento dejan todo. Ahora estoy seguro que alguien vendió esas cosas, pero esos 4 dejaron todo. Pero tenían miedo de eso. Por eso volvieron a su trabajo. Después, cuando Jesús muere, cuando Él resucita y está otra vez enfrente de ellos, ¿qué hicieron ellos? En ese momento, ellos se fueron a trabajar otra vez como pescadores. Pues pensaron, no sé qué va a pasar. Y aparece Jesús enfrente de ellos otra vez. Y recuerda lo que pasó con Pedro. Vino corriendo, se tiró de la barca para llegar a la playa donde estaba él. Que vio a su Señor otra vez. Y ahí vemos aquí, aunque él tenía miedo, él iba a hacer lo que Jesús había dicho. En esta milagrosa captura de peces, nuestro Señor también les proporcionó generosamente un alivio psicológico respecto a su oficio de pescadores. Aquellos de ustedes que no son pescadores probablemente nunca llegaron a comprender del todo lo difícil que es dejar la pesca. Uno siempre se siente atraído por la posibilidad de una captura realmente espectacular. Es parte de qué tipo de pez voy a pescar. ¿Es uno grande? Quiero uno grande. Pero imagínalo, ellos quieren todas sus redes llenos de peces. Pero haber dejado la pesca sin una gran captura habría dejado un vacío para ellos. Pero Dios había dado a ellos esto, mostrando su poder y también dando a ellos algo. Trabajamos toda la noche y no hay nada. Bueno, tirarlo de vuelta. Ok, Señor, voy a hacerlo. Lo tiramos y recibieron una gran cantidad.
Qué generoso era Dios a ellos en ese momento, ¿no? Podemos ver también que creo que Pedro y sus compañeros tenían miedo de emprender una profesión completamente nueva. ¿Cuántos de nosotros queremos empezar de arrancarnos de cero cuando somos adultos y si tenemos una carrera específica, una cosa que hicimos todas nuestras vidas? Probablemente muchos de ustedes ya sintieron eso. Cuando vienen de su país natal y vienen aquí a Estados Unidos, quizás hiciste otro trabajo allá que aquí. ¿Por qué no puedes hacerlo aquí? Porque reglas o otras cosas tienes que arrancar de cero. Tienen miedo de esas cosas, ¿no? Tenemos miedo de eso. Una de las familias que estaban aquí al principio, que vinieron de Venezuela, ella fue médica, ella fue doctora en ese país. Cuando ella vino a Estados Unidos, no podían hacer ese trabajo. Eso fue su vida antes de venir, pero no podía hacer. Ana y Douglas se llaman. Para Ana, ahora sigue tratando, ella está tratando de estudiar para tomar el examen para ser médica oficialmente de Estados Unidos. ¿Qué hago? Porque con las reglas y con todas las leyes y todo, no puedes decir, yo fui médica, yo puedo abrir mi casa y puede entrar y hacer lo que quiere. No puede. Tiene que estar aprobado, tiene que ser certificados y todas esas cosas. Y cuando miramos a eso, como Pedro, dejar todo, una profesión que teníamos por toda mi vida, dejarlo todo y hacer algo nuevo, te da miedo, de verdad que sí, te da miedo. Así que podemos ver eso también para ellos. Y en tercer lugar, Pedro tenía miedo porque reconocía su pecado y la justicia del Señor. Las palabras de Pedro, apártate de mí, Señor, revelan su conciencia de que un Dios santo no puede tener una comunión íntima con hombres pecadores. Aunque Pedro no deseaba abandonar a su Señor, no sabía cómo podía entrar a una relación más íntima con la inmensidad de su pecado. Eso es lo que vemos nosotros también. Es algo que vemos, pero nuestro Señor no respondió plenamente a la objeción de Pedro en este sentido. Solo le tranquilizó diciéndole que dejara de temer. Y vemos la provisión del Señor para el pecado de Pedro es aún más abundante que su provisión de peces. Esa provisión se hará en la cruz del Calvario, donde Él morirá en lugar del pecador. La comunión y la intimidad con Dios son proporcionadas en abundancia por la muerte sacrificial del Señor Jesucristo. Es demasiado pronto para que Pedro sepa esto, pero por lo que simplemente se le asegura sin que se le den detalles específicos. Hay tiempo donde finalmente Jesús va a decir que yo tengo que morir. Él va a decirle a sus discípulos, en este momento tan temprano no está dando esta información todavía. Pero le daba cuenta que, tranquilo, cálmase, Pedro, vas a ser un pescador de hombres. Y vas a seguirme. Así que en conclusión, el significado de este incidente para Pedro y sus compañeros. Para Pedro y también para Andrés, al parecer, Santiago y Juan, los tres que formaron el círculo íntimo de los seguidores de Jesús, este incidente supone un punto de inflexión crucial. Ya habían seguido a Jesús antes, pero solo de manera parcial y durante un tiempo. Ahora estos discípulos han tomado la decisión de abandonar sus oficios y seguir a Jesús donde quiere que Él fuera. No fue una decisión menor. También hay un cambio en la forma en que se percibe a Jesús. Como dice, hablaba de Él como maestro, ahora hablaba de Él como Señor. Juan Pedro, al final aquí. Y Pedro, quien se veía a sí mismo como un experto, al menos en la pesca,
ahora se ve a sí mismo como un pecador ante un Dios santo. ¿Qué cambio había ahí? El significado de este incidente para nosotros también. Antes de comenzar a explorar el significado de este pasaje para nosotros, permíteme dejar de claro algo. Este texto no enseña que aquellos que están más comprometidos con Cristo deben dejar sus trabajos seculares para ser sus discípulos. ¿Okay? Eso no es. Hay demasiados cristianos que parecen sentirse como cristianos de segunda clase porque no están en el servicio cristiano a tiempo completo. No todos de nosotros será pastores o misioneros. No todos nosotros vamos a ser así. No todos nosotros vamos a vivir toda nuestra vida en el servicio cristiano todo el tiempo, que no tengo otro trabajo. Eso no es lo que está llamando aquí. ¿No tuvieron que dejar los discípulos sus trabajos seculares para seguir a Jesús? Bueno, sin duda alguna, sí, en este caso, pero ¿por qué? En ese momento Jesús estaba físicamente presente en la tierra. Si Jesús iba a tener a sus discípulos con él y fue llamado a predicar las buenas nuevas del reino de Dios por todas partes, que dice eso en Lucas 4, 43 y 44, entonces no había forma de que estos pecadores pudieran continuar su carrera pesquera en el mar de Galilea en ese tiempo. Pero lo que debemos ver es que tras la muerte, el entierro y la resurrección y la ascensión de nuestro Señor, Él está ahora espiritualmente presente con todos los santos a través de su Espíritu Santo. No es que tenemos que dejar todo para servirle, pero sí tenemos que espiritualmente dejamos todo para seguirle. Si bien es posible que tengamos que dejar nuestros hogares y nuestros empleos para obedecer su guía y proclamar el Evangelio, no necesitamos dejar nada para que Él esté en nosotros y con nosotros. Ya está con nosotros. La idea aquí es que mis padres, cuando yo tenía 10 años, decidió, vamos a ir a Uruguay como misioneros. Dejaron todo. No tuvimos casa. Dejamos cosas aquí en el garaje de mis abuelos, parte que ellos tenían. Dejamos todo y fuimos a Uruguay. Ahora, es distinto. No todos van a ser misioneros. No todos van a ir a otros lugares. Hay otras razones para tener que ir, venir o ir a cualquier país, pero para la idea de servicio cristiano, servir a Cristo y todo, eso fue una llamada que tenían mis padres. Y yo como su hijo menor, yo voy con ellos. Así que fui con ellos en ese tiempo. Él también nos llama a hacer distintas cosas, pero yo puedo ser un cristiano que alcance a la gente alrededor de él y ser trabajador adentro, como yo antes, con el gobierno en impuestos. Yo puedo ser así. Yo tengo mi trabajo, yo estoy haciendo. Quizás nunca voy a otro país en mi vida. Otro país en mi vida. Si Dios no abrió el camino así. Yo estoy trabajando fijo en el lugar donde estoy. Pero también puedo servirle a Él. También puedo seguirle tan fiel como Pedro, tan fiel como Pablo, tan fiel como Santiago, Juan, Felipe, Natanael y todos los demás. Yo puedo hacer eso de esa forma. Lo que vemos aquí, la importancia fue que lo que él escuchó la palabra del Señor Pedro, respondió en obediencia a lo que él, su orden, y al final vio el poder de Dios porque siguiendo lo que él había dicho a él. Así que rápidamente voy a terminar. Había algunos que están ahí. Solo voy a leerlos pensando en estas cosas. Hay muchas lecciones que podemos aprender sobre seguir a Cristo a partir de nuestro texto. Solo voy a leerlos aquí por el tiempo, porque ya tenemos que terminar.
En primer lugar, nuestro texto da a entender claramente que seguir a Jesús comienza por reconocer nuestras insuficiencias y necesidades. Segundo, nuestro texto nos enseña que seguir a Jesús requiere tener fe en Él como nuestro Salvador totalmente suficiente. Tercero, nuestro Señor conoce nuestras debilidades y nuestra incredulidad y nos brinda pruebas más que suficientes, una base más que sólida para nuestra fe. Cuarto, nuestro texto da a entender claramente que para seguir a Cristo debemos renunciar a ciertas cosas. Quinto, nuestro texto sugiere que si queremos ser seguidores de Cristo, debemos hacer lo que Él hace. Sexto, nuestro texto sugiere que si queremos seguir a Jesús, no solo debemos hacer lo que Él hace, sino que debemos hacerlo a su manera. Vemos esto, Pedro hizo exactamente lo que Dios había dicho a él. Podemos pensar en otros. Noé, cuando tenía que de construir el arco, él lo hizo de la misma manera, exactamente como Dios le había dicho. Séptimo, nuestro texto sugiere que no debemos comprometernos precipitadamente a seguir a Cristo, ni debemos instar a otros a hacerlo. Las decisiones importantes no deben tomarse a la prisa. Las decisiones que son buenas, que perduran, son aquellas que toman lentamente en oración y de manera deliberada. Cada uno de nosotros debemos considerar lo que significa para nosotros ser seguidores de Cristo. Contempla su suficiencia y nuestro pecados. Renunciemos a nuestros métodos, a nuestras fuentes de seguridad, salvación y significado y sigámoslo nosotros cada uno. Y dejar al lado las cosas que son tentaciones para nosotros, quedarnos. Para ellos puede pescar y va a dejar todo. Quizás es otra cosa para nosotros. Quizás es algo que nosotros no debemos hacer. Tenemos enfrente de nosotros y es nuestra cosa que puede ser como la tentación. Que voy a esperar en vez de seguirle a Él por esta razón. Pero hacemos como Pedro y los demás, dar la vuelta y dejarlo al lado y seguir a Él. Eso es nuestro deseo. Bueno, vamos a bajar nuestra cabeza y terminamos la oración.